Muy buenos días, mis hermanos. Aquí les saluda Tadeo Roller desde nuestra casa en las afueras de Bogotá, donde como todos estamos sintiendo los efectos no solamente del coronavirus, pero de todas las medidas que se están tomando para deacelerar, para frenar esta situación global. Y aquí de mi casita, tomando mi tecito, disfrutando del sol aquí por la ventana, estoy consciente de varias cosas. Primeramente, nuestro Dios sigue en control. Pareciera, ¿verdad?, que el mundo estuviera descarrilándose por completo. Pareciera, con las noticias que van cambiando de hora en hora, de día en día, que el mundo se estuviera acabado, pero veo las montañas, el cielo, las nubes, veo las aves cantando, las escucho, veo mis hijas que quizás los escuchan en este video abajo riéndose, y me acuerdo que hay cosas que aún en medio de crisis no cambian, cosas que aún en medio de una realidad, un ambiente que está completamente agitada, no se agitan, no se mueven, son inmovibles. Y qué bueno que en medio de una crisis como esta nos podemos parar bien parados sobre la roca que se llama Cristo y sobre su palabra. Quiero ir ahí un momento y quizás compartirles un par de pensamientos basados en Hechos capítulo 27 como forma de quizás ánimo para ustedes y también para dar un poco de dirección. Cómo los cristianos podemos vivir en medio de este tipo de situación crítico. Así que les recuerdo lo que está pasando en Hechos 27. Pablo está zarpando en un bote en un largo camino desde Jerusalén a Roma. Y es un camino que dura meses, tiene varios contratiempos, y el contratiempo principal ocurre en Hechos 27, cuando esta nave en la cual está movilizándose Pablo tiene un encuentro con una tormenta. Y la tormenta no es cualquier tormenta, es una tormenta que le llaman un nororiente, un viento fuerte que sopla y que asusta a los marineros. Estos marineros no eran turistas, no estaban simplemente montándose en un bote para dar una vuelta en un laguito. Estos eran hombres que estaban acostumbrados al mar, conocían el clima, conocían lo que era una tormenta, pero esta tormenta era tan grande que comenzaron a pasar cuerdas por debajo del casco del bote para que no se hiciera pedazos. Comenzaron a arrojar todo lo que nos servía, lo que no era absolutamente necesario, al borde para que el bote pudiera flotar mejor. Hasta comenzaron a arrojar equipo del bote. Y el verso 20 nos da una muy buena idea. El nivel crítico al que había llegado. Dice así: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, escuche bien, hasta que al final se perdió toda esperanza. Mediten eso un momento. ¿Cómo hubiera sido estar en esa situación? ¿Cómo hubiera sido que toda esperanza se perdiera? Yo nunca he estado en una situación en que se agotara la esperanza. En esta situación no se nos agota la esperanza, pero ese momento fue tan fuerte, tan crítico, días que ni se veía sol ni estrellas. Y quiero pausar ahí para tomar un par de puntos. Primero, hay que recordar esto: el coronavirus no es la primera tempestad que hemos pasado como pueblo de Dios. No es nuestro primer momento de crisis. Han habido otros, habrán también más en el futuro. Este tampoco ha sido el peor. En algún momento, no abundo en esto, pero mire en el tiempo de Martín Lutero, la plaga negra, ¿verdad? La muerte negra que
acabó con Europa. 30 a 60% de la población murió. Y él ministró durante ese tiempo. Hay que recordar que esto no es la primera vez que el pueblo de Dios se pone a prueba. Pablo pasó una prueba inmensa junto con estos marineros. Y les digo que igual como Dios fue fiel con Pablo, Dios será fiel con nosotros hoy también. Pero sigamos con la historia. ¿Qué pasa? Bueno, se les acababa la esperanza y en el verso 21 algo muy interesante ocurre. Pablo se para en medio de la tormenta, reúne a toda no solo la tripulación, pero todos los que están ahí navegando y pide la palabra. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que en cada crisis hay oportunidades para ministrar. No tomo mucho tiempo para contarles, pero les puedo decir que uno de los momentos más importantes para mí personalmente del ministerio, una de las más grandes oportunidades, ocurrió hace 2 años en Tampa, cuando vino un huracán. Todo el pueblo se alborotó, se asustaron, la gente abandonaron sus casas, un caos completo. Y en medio de todo eso, tuve grandes, nunca antes visto oportunidades para ministrar a un pueblo. Y al final, pues Dios nos salvó del impacto directo de ese huracán. Pero vuelvo al tema, en cada crisis hay oportunidades para ministrar. Y Pablo ve esto en el verso 21, él toma la palabra y dice así: nadie había comido en mucho tiempo. Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Él les había amonestado, advertido: no vayan. Y es algo interesante aquí porque Pablo no ignora el problema en el cual se encuentran. Tampoco debemos ignorar, hermanos, lo que está ocurriendo. Hay algunos que quizás quisieran ponerle un pañito tibio a la situación y decir: no, no pasa nada, esto rápido. No, hermanos, hay que reconocer, es serio. Estamos en un momento serio, una crisis, ¿verdad? Pablo lo reconoce, debemos reconocerlo, pero él no aumenta el nivel de pánico. Mire, al contrario, dice así: anímense, verso 22. Anímense, las cosas están duras, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a mi Dios. Y hay tantas cosas aquí densamente empacadas en este versículo. Primero, Pablo comienza con esto: mire, reconozcamos la severidad de la situación en la cual nos encontramos. Errores se cometieron, bueno, pero anímense, porque un ángel me dijo anoche, y esto es curioso para mí, es impactante para mí, porque Pablo en medio de esta crisis escucha de Dios, tiene una palabra de Dios para la gente en temor. Y yo le animo, hermano, sabe que métase con Dios, líder, pastor, métase con Dios. Escuche lo que Él quiere decirle. Quizás Él le dará palabra precisa para esta situación, para la gente que les rodea. Busquen escuchar de Dios. Lo segundo es, Pablo recuerda una verdad incambiable y le dice: ese ángel es de Dios, al quien sirvo y de quien soy. Le sirvo a Él y soy de Él. En medio de tormenta, sea la tormenta la que llegue, venga lo que venga, las circunstancias que pasemos, esto no cambia. Le pertenecemos a Dios y le servimos a Dios. Recuerde eso, hermano, pero bien recordado, grábeselo, manténgalo muy profundamente escondido en su corazón. Estas verdades nos dan la base, el fundamento para todo lo demás que viene. Y Pablo sabía que aunque él pasaba por la tormenta, eso no influencia, no cambiaba el hecho de que le servía a Dios y le pertenecía
a Él, no ponía en peligro esta conexión primordial. Y luego les da estas palabras de ánimo. Mira, el barco se va a hundir, pero nadie aquí se va a morir. Hermanos, Pablo no aumenta el nivel de pánico y les animo, les motivo, les ruego que en este momento de crisis tampoco aumentemos el nivel de pánico. La gente necesita palabra de verdad, palabra de esperanza, palabra de ánimo en medio de esta tormenta. Busquemos escuchar lo que Dios quiere para nosotros y démoslo a conocer. Segundo, les quiero recordar que aún en medio de la tormenta, Pablo sigue reconociendo la soberanía de Dios. Reconoce que Dios sigue en su trono y que esta tormenta y las vidas de cada uno están bajo su control. Necesita el mundo saber esto. Mire, las instituciones en las cuales secularmente se han puesto la fe, economía, gobierno, sistema de salud, todo está colapsándose. Lo que nunca se colapsará es la soberanía de Dios. Y podemos recordar a la gente esta verdad lindísima. Lo último que quiero mencionar de este versículo es que Pablo no está consumido con una preocupación para autopreservar su vida. Fácilmente él pudiera haber estado absolutamente centrado en preservarse, pero no está enfocado en esto, está enfocado en ministrar a otros. Martín Lutero, lo mismo, en la plaga negra que acabó con Europa, escribió un tratado que hablaba del rol y la responsabilidad de un cristiano frente a peligro mortal. Y él dijo, mire, primero el pastor no debe abandonar a su pueblo en medio de crisis, porque el pastor debe entregar su vida por sus ovejas, si fuera necesario. Lo otro que él dice es que, mire, ¿qué haríamos? La pregunta no es ¿qué haría Jesús? La pregunta es ¿qué haríamos si Jesús fuera el que estuviera enfermo? No lo abandonaríamos, iríamos para estar a su lado, para acompañarle en medio de esto. Y si hay gente sufriendo, si hay gente en necesidad, con miedo, con temor, tampoco los debemos abandonar, porque cuando les ministramos a ellos, les estamos ministrando como si fuera a Cristo también. Un punto poderoso de un hombre quien vivió una crisis y que nos recuerda, igual que Pablo, que en medio de crisis no debemos consumirnos con autopreservación al nivel de que abandonamos a gente necesitada. Quiero movernos del verso 21 un poco adelante al verso 33. Ya esto es justo antes de que el barco se deshace y se hunde, pero Pablo otra vez pide la palabra. Y hermanos, sigamos su ejemplo, pidamos la palabra en medio de crisis, tomemos liderazgo, ejerzamos una dirección sana que pueda ayudar, estimular y motivar a un pueblo necesitado. Y él dice en el verso 33, ustedes están tan preocupados que ni siquiera han comido nada en 2 semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió en pedazos y se lo comió, y luego todos comieron. Lo que veo aquí es que Pablo también no solamente da buen consejo espiritual, da buenos consejos prácticos a la gente. Coman algo, no han comido. Vamos por favor a romper este ayuno obligado y vamos a comer para estar fortalecidos. Hermanos, busquen maneras de ayudar en lo práctico, de dar buenos consejos con sentido común, que pueda ayudar a la gente, que pueda ser de buen ejemplo a la gente bajo su cuidado, igual que Pablo. Y luego quiero hacer otro comentario que viene ya en el capítulo 28. Primero Pablo toma la palabra
comparte un liderazgo espiritual, ayuda a la gente hablando de verdades espirituales. Segundo, él da ayudas prácticas y buenos consejos. Pero tercero, después del hundimiento del barco, cada quien se salva, llegan a la isla de Malta y están reuniendo leña para hacer un fuego, y en medio de esto sale una serpiente venenosa y le pica a Pablo. De hecho, dice la Biblia que se le queda colgando ahí en la mano. Es casi para mí imposible imaginarme lo que uno pudiera haber pensado en este momento. Dios, ¿qué pasó aquí? Me salvé de un barco que se hundía solamente para morirme aquí con esta serpiente colgado aquí. Pero Pablo no responde ahí, de esa forma. Pablo dice que sacude esa serpiente, la serpiente cae al fuego, y aunque la gente esperaba que él muriera por el veneno, no le impacta. Dios lo salva y Pablo sigue ministrando. De hecho, eso también es redimido. Esta circunstancia le abre más puertas para hablar con el testimonio y para impactar mucha gente en la isla. ¿Por qué comparto esto? Porque, hermanos, miren, Pablo no fue exento de la mordida de esta serpiente. Tampoco debemos nosotros esperar ser eximidos, ser exentos a lo que viene. Quizás seremos picados por serpientes, y no me refiero literalmente, pero me refiero, haciendo la analogía, a que quizás alguien será afectado por esta situación. Dios nos salve del virus, pero si alguien llegara a enfermarse, no es señal de que Dios le haya abandonado. Dios no dice en su Biblia que no vamos a pasar tempestades, que no vamos a sufrir en ningún momento, que no vamos a llegar a ser enfermos. Dice que cuando alguien se enferme debemos orar por ellos, debemos no perder la esperanza. Y hermanos, aunque una serpiente nos pique, aunque algo pase, aunque alguien pierda su trabajo en esta crisis, aunque alguien pase necesidad, no debemos perder la esperanza en Cristo. Pablo sacudió esa serpiente y siguió ministrando. Y si algo llega a tocar su vida, hermano, no pierda la esperanza en Cristo. No se dé por vencido, persevere en fe, siga ministrando, siga creyéndole a Él. Y mi hermano, quizás Dios usará aún esa circunstancia para ampliar su impacto, su testimonio y su ministerio. Hermanos, hay tantas cosas en esta historia, pero no quiero abundar más. Simplemente quiero recordarles aquí lo principal. Miren, hermanos, nos toca orar, nos toca ir de rodillas, nos toca depender de Dios. Pablo seguramente estaba metiéndose con Dios cuando escuchó del ángel. Nos toca hacer lo mismo. Nos toca confiar en Dios, igual que él, igual que Pablo. Y nos toca mirar a nuestro alrededor, no solamente tratar de cuidarnos, sino de ver dónde hay oportunidades, ventanas, se podrían decir, abiertas, puertas abiertas para poder ministrar a otros. Pide la palabra, hable con autoridad espiritual y también dé consejos prácticos. Y aunque la serpiente le muerda, no pierda su confianza en el Señor. Sacúdelo, siga ministrando, siga confiando en el Señor y siga unido, confiado en un Dios insacudible, un Dios incambiable, un Dios que sigue soberano. Estamos orando por ustedes, hermanos, estamos agradecidos por la unidad que tenemos y estamos en esto juntos, confiados y agarrados de la mano de nuestro Dios. Oremos juntos un momento. Padre Santo, entendemos que esta no es la primera crisis, no será la última. Pero igual como dijo Corrie ten Boom, confiamos un futuro desconocido a un Dios sumamente conocido. Confiamos que en esta crisis eres incambiable, eres merecedor de nuestra fe, nuestra esperanza y de nuestra completa confianza, Señor. Te pido, Dios, que puedas bendecir a todo aquel que esté escuchando, que puedas protegerlos, que puedas acobijarlos con tu amor, cariño y con tu gracia. Y te pido, Señor, que no simplemente sean cuidados,
pero que sean, Señor, motivados a mirar en su alrededor y a ministrar hoy como nunca. Quizás nuestros templos estén cerrados, pero la iglesia, Señor, te pido que pueda seguir moviéndose, que pueda estar avanzando como nunca antes y que podamos ministrar en las oportunidades únicas presentadas por esta crisis. Te amamos y pedimos esto todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones y hasta pronto, hermanos.